Tede hace de villano a Barney para poder justificar delante de sus hijos de que aceptaran, de que él se viera mejor para que aceptaran su relación con Robin. O sea, ¿tú crees que...? Pero tú, o sea, que Barney no fue tan villano como lo estaban pintando delante de los hijos, porque, o sea, las cosas si tú te pones a ver, Barney lo que hacía era jugar laser tag. Bro. Que te digo una cosa, estoy de acuerdo con Barney. O sea, la gente tiene que jugar más al laser tag, de verdad. Es brutal jugar laser tag. Bueno, no he jugado laser tag, pero paintball es brutal. Laser tag es mejor. No te duele después la espalda. Ok. Yo considero que el final de How I Met Your Mother hubiera quedado mejor si no hubieran casado a Barney con Robin. Yo creo que hubiera quedado mejor si la 9ª temporada no hubiera sido tan mala, porque hay una escena en la que Ted en la que está en la playa y Robin se eleva y se va o sea, me provocó si tuviera comida rápida en las manos, pegársela al televisor. Pero imagínate, si The Office para mí le sobró una temporada, siendo para mí una de las mejores series de comedia, pero que también es buenísimo. No sé si tú has visto It's Always Sunny en Filadelfia, ¿no? Con Danny DeVito. Ajá, bueno, desde la 2ª temporada, pero esa serie, no sé cómo han hecho, ellos han creado su lore, y la verdad es que es buenísimo, o sea, es políticamente incorrecto, o sea, es totalmente incorrecto. How I Met Your Mother también, pero How I Met Your Mother tú te comes los episodios, amiguito. Sí, pero sí, te los comes. O sea, yo he visto 20 episodios 3 días. Bueno, pero es que tú sabes que How I Met Your Mother es como comfort food, ¿sabes? Como esa comida que te preparaba tu abuela, tu mamá. Pero no es lo mismo. Y vas viendo. Es que los personajes son muy carismáticos. Incluso Barney, que es un mardito. Pero bueno, amiguito, para eso no hemos venido. No hemos venido para hablar de las sitcoms, ¿verdad? Vinimos a conversar, pero no de sitcoms, sino de la conversación de Francis Ford Coppola, porque es nuestra disculpa al gran Francis Ford Coppola por haber hecho Megalópolis. Rompimos una de las reglas no escritas que nosotros teníamos, pero que ya habíamos comentado, así que está inmortalizada en video, de que no íbamos a repetir director por temporada de La Puerta. Bueno, pero es muy difícil, amiguito. Pero es que después del desastre de Megalópolis tuvimos que hacer esta excepción. De verdad que hay que hacerla porque... No quería quedarme con ese mal sabor de boca. Claro, es un director que merece ser reconocido por los grandes trabajos que ha hecho, porque esta película es un gran trabajo y sobre todo por su ubicación temporal, porque esta película es posterior al Padrino y cualquier director puede caer en los vicios de su ópera prima, pero esta película no lo hace. Y estoy llamando ópera prima al Padrino, donde para mí la mejor película de Francis Ford Coppola es Apocalypse Now. Qué peliculón, es que ese es el tema, amiguito. O sea, con Francis Ford Coppola es de... El otro día yo te dije que esta era mi película favorita de Francis Ford Coppola. Ya la semana que viene, si me preguntas, a lo mejor es El Padrino 2. Por cierto, de las 3 del Padrino, hay una cosa que quiero decir del Padrino. En defensa de Francis Ford Coppola. El Padrino 3 es una muy buena película. Lo que pasa es que se tiende a comparar con 2 obras magnas del cine en general, que son El Padrino 1 y El Padrino 2. Y ¿sabes? Que son 2. Estás comparando una película de 7,5, 8, que es una película notable, pero estás comparando con 2,10, ¿entiendes? O sea, que exacto. Y es que difícil. Tú sabes que hay algo que tiene El Padrino, que tú lees el libro de Mario Puzo, que ese libro yo me lo leí como en 2-3 días, de lo bueno que es. Es brutal. Y ves la película y te quedas boca abierto de el contexto que le da el libro y cómo la película inmortaliza el libro. O sea, la adaptación es, por ejemplo, tú sabes cuando Michael está caminando en ¿cómo es que se llama la isla esta? Con Apolonia, ¿sabes? Que están por el camino de piedra. Esa es la historia de amor de 5 minutos más triste que conozco. Sí, pero sí es triste, pero tú sabes que en el libro te dicen que
ella lo hizo para que pudieran tener contacto físico. Sicilia es la isla. En Sicilia. Entonces, resulta que como caminaban con todas las abuelas y con la mamá y todo el mundo, ellos no podían tener momentos solos porque tenían que casarse. Exactamente. Entonces, en la película, él no te lo... O sea, para tú poder entender, porque nosotros, en los tiempos modernos, tú ves a alguien que no conoce, le puedes dar par de besos en los cachetes, le das la mano, o sea, hay contacto físico, ¿me entiendes? Se abrazan. Claro. Pero en esa época no, entonces, y menos en esa cultura tan retrógrada de esa época. Te voy a decir por qué Francis Ford Coppola merece que nosotros hagamos esta película ahora. Ajá. Imagínate, Messi tuvo una temporada donde un año donde hizo 91 goles. Bueno, sí, un año calendario, ajá. Que es una cosa bestial, ¿no? Lo que hizo Messi. Sí, metía 4 o 5 goles todos los fines de semana. Este hombre hizo algo parecido, pero en una década. Te voy a decir las rachas de películas que hizo este señor en los años 70. ¿Ok? El Padrino en 1972. La Conversación en 1974. El Padrino 2 en el mismo año, en el 74. O sea, no descansó. Y Apocalypse Now en el 79. O sea, ¿qué más puedes pedir? Y es que, por eso es que La Conversación es una película, entre comillas, olvidada, porque es que está jugando con esos titanes. Entre grandes, claro, sí, claro. Sí. Pero La Conversación, sí, dentro del contexto de esta racha, ¿no? De 4 películas, es totalmente rompedora, porque lo que te establece es algo totalmente diferente a la película de Gaster, a la crítica de la guerra que es Apocalypse Now, o sea, y introduce elementos que no son habituales dentro de una película, porque se llama La Conversación es por la conversación y cómo la obsesión creciente de Harry por los ecos del pasado, de lo que ha provocado su trabajo en vidas ajenas a la suya, evidentemente, y creo que como la película desde el minuto 1 va generando y creando tensión hasta que explota en los últimos 5 minutos, en la escena final de Harry en su apartamento, es una obra maestra, o sea. Y que lleva muchas interpretaciones, claro. Muchísimas interpretaciones que ya te preguntaré, amiguito. Yo tenía más de 10 años que no veía esta película y fue grato volverla a ver y encontrar nuevos detalles que se me habían olvidado y que había asumido de esta obra. Hay una cosa que te quería decir antes que se me olvide. Recuerda que yo soy un viejito que se me olvidan las cosas rápido. No te preocupes, que te entiendo. Yo vivo esta película considero que es menospreciada por eso que te estoy diciendo, porque es que Francis Ford Coppola en ese espacio temporal hizo otras películas que son súper reconocidas y que todo el mundo la ha visto. Y eso también creo que le pasa a Gene Hackman como actor. Okay. Creo que Gene Hackman es un actor infravalorado. A mí me parece que es uno de los mejores actores de la historia del cine, amiguito, ese tipo. Sí, y aquí hace un papel muy diferente al que hace, por ejemplo, en French Connection. Me parece que está espectacular. Y en otras cintas, por ejemplo, en Sin Perdón, en Unforgiven con Clint Eastwood, en ese western donde él es el malo de la película y que hace un personaje completamente diferente y completamente despreciable. Tú sabes qué pasa. Duro, amiguito. Pero te iba a decir algo. Te iba a contar algo. Y hay una anécdota de Kevin Costner sobre Gene Hackman. You know, people ask all the time, you know, who's the best actor, who's the biggest star. I think Sean Connery is the biggest star I'd ever worked with. Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. Gene was the best actor that I'd ever worked with. This is too long of a story, but I had one with Gene. I said to the director, I said, look, I don't feel like it's right. Finally, for whatever reason, and Gene's just like listening. I said, I don't care, it's here. So we did it. And at one point they were saying, well, what's Gene going to do? And I said, Gene will figure out what to do. I remember as I was walking out to my car, Gene was getting in and he goes, hey, I'm going to talk to you. Look, man, if you ever do that in front of me again, I'm just going to, the way you disrespect, I'm just going to tell you, that's not what he said. He looked at me and he said, hey, I went through a divorce. I've been doing a lot of kind of questionable movies lately. And when I saw you
fighting for what you wanted today. He said, it reminded me of how I used to feel about acting. He says, it was good what you did. And then he just got in his car and drove off. Ok, y es que estaban haciendo por primera vez una película juntos y era la época donde Kevin Costner era el hombre, the man, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay una escena que tienen juntos y Kevin Costner pone muchos peros durante la grabación. Se le ve mucha pasión, pero interrumpe mucho al director. Le dice, no, que esto debería serlo así, debería serlo así. El director dice, no, que tiene que ser así, así. Al final, Kevin Costner hace como que acepta las sugerencias del director o acata la orden del director y va y se pone a hacer la escena y la hace a su manera igual. ¿Ok? Ignora al director y lo hace. Y después, cuando termina la jornada, él no tenía relación con Gene Hackman, no, es primera vez que lo conocía, ¿no? Y cuando se está yendo para su casa, se va a montar en el carro, Kevin Costner se le viene acercando Gene Hackman, ¿no? Y dice, bueno, aquí viene Gene Hackman, decime más nunca voy a trabajar contigo, a decirme 1000 vainas, ¿no? Porque venía así como con esa... Y resulta que lo que le dice Gene Hackman es que, mira, aprecio eso que hiciste. Yo ahora mismo no estoy en ese mood, pero gracias por recordarme por qué quise ser actor. En ese momento, Gene Hackman estaba pasando, creo que por su segundo divorcio y estaba haciendo películas para pagar el divorcio, imagínate. Entonces le dijo gracias por recordarme por qué soy actor. Le dijo Gene Hackman a Kevin Costner. Entonces esa es una de las anécdotas favoritas de Kevin Costner y no me extraña viniendo de quien viene, ¿no? Bueno, y es que tenemos que colocar algo en contexto, ¿no? De que Gene Hackman no solo es la presencia que tiene en cámara, sino que no es un actor como al uso, en el sentido de que su belleza física no es lo que te entra por los ojos. O sea, es una persona normal que tú puedes ver en un banco, y por eso en un banco, en un parque, dándole de comer a las palomas, y lo ves y sigues con tu vida y no te importa. Y ese elemento de que él es tan cotidiano y que no resalta en nada físicamente es algo fundamental para esta película de Conversation. Porque el hecho, y la película te lo dice y te lo lanza a tu cara cuando comienzas a verla, de que están esta pareja, que ellos están grabando por orden de alguien importante, ¿no? John Cazale, por supuesto, John Cazale, Fredo en El Padrino. Actorazo también tremendo, pero bueno, tuvo poca carrera porque murió joven. Entonces, ellos, esta pareja que está conversando, son inmunes a la presencia de Gene Hackman, en este caso su personaje Harry, sino que llama la atención el personaje de Stanley de John Cazale. Entonces, creo que en ese sentido, como el personaje de Harry no resalta en nada, porque en la película te lo hacen ver como una persona que ha sido exitosa, pero que nada más es reconocido por los de su gremio de investigadores privados, ¿no? De escuchas. Sí. Entonces, la manera en la cual esta persona que vemos aislado y en soledad, que lo estoy traduciendo en mi mente, en soledad, lo vemos, sí, lo vemos, a veces eso ocurre, tú sabes cómo es el Spanglish. A veces me quedo loading, es por eso, estoy traduciendo cosas de mi cabeza. Entonces, creo que en ese sentido, no solo a nivel de casting, sino a nivel de cómo la película desarrolla los personajes, lo hace de una manera genial, lo hace que lo borda, porque hay diferentes tipos de personalidades inmersas en esta historia y hay diferentes tramas dentro de una trama principal. Porque el hecho de que Harry, por su trabajo, ¿verdad? Que los primeros 50 minutos de la película son colocarte en contexto. Pero los primeros 10 minutos de la película es la película. O sea, sí, exacto. Esa conversación que tienen, como tú dices, se llama la conversación. En la plaza, Me parece que es una... por eso que yo digo que es mi película favorita de Francis Ford Coppola, porque es donde yo veo que brilla como director. La Puerta de Hollywood es tu podcast de cine y televisión.
dale like y suscríbete para tener más contenido, y también puedes poner tus comentarios para saber nuevas ideas de series y películas que queráis ver en el canal La Puerta de Telefónica. ¿Por qué? Porque, como tú estás diciendo, Gene Hackman no resalta por su belleza física. El personaje, aquí no tienes un personaje como Michael Corleone, que es una perita en dulce para un actor bueno, coge y rompe el papel ahí, o un Vito Corleone, sino que es una situación, ¿ok? Y tú te das cuenta exactamente qué es lo que está pasando por la forma en que está rodado. Y fíjate que la cámara nunca está en movimiento, lo que está en movimiento son los personajes, es decir, Correcto. que están vigilándolos. Entonces, eso es la genialidad del señor Francis Ford Coppola aquí en esta película, una de las tantas, ¿no? Y es que tú ves, ¿no?, cómo la película va construyendo esa tensión que te estaba diciendo y te va adentrando un mundo donde la soledad y la paranoia van en aumento. Entonces... tienes que tirarme tus teorías ahí. Ajá, cuenta. Entonces, yo lo que creo, ¿verdad?, es que el personaje de Harry, ¿verdad?, ya creo que estamos entrando en materia. Harry Cole, que es Gene Hackman. Sí. Y él es un detective privado, ¿no?, que se encarga de vigilancia. Y exacto, yo creo que él en ese punto de su vida, él está tan lleno de dudas y de culpa, sobre todo culpa, ¿no?, porque por un evento del pasado. Por su trabajo han muerto personas, y de hecho eso la película no deja cabos sueltos, sino que te va alineando con los sucesos que han llevado a Harry a ser quien es, reconocido dentro de ese mundo, porque llega un momento en el cual él se deja arrastrar, ¿no?, por el colega, ¿no?, que es el más grande en la costa este, y Harry es el más grande en la costa oeste, porque la personificación... Bernie Moran. Ajá, la personificación de San Francisco, porque es un personaje de la ciudad, dentro de la trama, creo que está muy bien lograda, ¿no? Y el hecho de que cuando tienen esta fiesta privada, le comienzan a contar los logros que ha tenido Harry, cómo Harry pudo colocar un micrófono en un barco donde era antimicrófono, cómo pudo llevar preso a mafiosos, cómo han asesinado personas o han resultado heridas personas por su trabajo. Entonces, esos son elementos. Tengo un inciso, antes que siga, quédate con esos son elementos. Tengo un inciso durante esa fiesta que estás diciendo. Y lo que está contando que pasó, Bernie Moran se jacta que 12 años antes había grabado las llamadas de un candidato presidencial anónimo y pudo haber determinado quién ganó las elecciones. Presumiblemente, estas habrían sido las elecciones de 1960, cuando John Kennedy ganó esas elecciones por estrecho margen sobre Richard Nixon, quien en el momento de la producción de la película se encontraba en medio de su propio escándalo de grabación conocido como Watergate. Una curiosidad. Otra curiosidad, tú sabes que la primera, sobre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy, tú sabes que la primera entrevista televisada a color de candidatos presidenciales en Estados Unidos, ¿verdad? Los enfrentó a ambos, y Kennedy lo maquillaron y a Nixon no. Tú sabes que los reflectores de la época eran muy calurosos. Entonces, durante la entrevista, el debate entre ambos candidatos, Nixon se le veía sudando y se le veía agobiado, mientras que Kennedy estaba fresco, joven, y pues eso ayudó al electorado a decantarse por el mensaje de Kennedy, ¿no? Ahora volvamos, eso, fin del paréntesis. Volvamos a los elementos que estabas contando. Volvamos a los elementos. Entonces, como esta misma culpa lleva a Harry de que Harry se vaya de la costa este a la costa oeste, específicamente a San Francisco, lo lleva a que él comienza a crecer en él, ¿no?, esta sensación de angustia, y esta conversación que a primera vista, cuando tú lo estás viendo, la escuchas por primera vez, no esconde nada, sino que hay pasajes dentro de la conversación que necesitan ser procesados con más detalle para poder capturar lo que estaban diciendo, ¿no?, los diálogos, ¿no?
Y esto obsesiona a Paul. Y lo obsesiona de tal forma que él se intriga por el contenido de sus propias grabaciones. Cuando él te deja y te verbalizan durante la película que él lo que le interesa es grabar bien y no el contenido de esas grabaciones. Tú te das cuenta que hay un shift ahí y te das cuenta que el hombre se empieza a obsesionar cuando está ya involucrado emocionalmente. Claro, porque él trata de descifrar el significado de la conversación por algo que no debería de hacer por su profesión y que se lo dice Bernie Moran, se lo dice, o sea, nosotros no podemos apegarnos a nada de nuestro trabajo. Entonces, pero no crees, amiguito, una cosa, ¿no crees que eso, o sea, yo creo que sí, que su comportamiento, porque vemos cómo se maneja en la vida cotidiana, su vida cotidiana, de una manera es excesiva. Una rutina. Sí, pero o sea, es excesivamente, o sea, es más profesional que Mike Ehrmantraut en Breaking Bad, ¿no? Así. Pero el tipo creo que iba para allá eventualmente, pero creo que hay un es que él se obsesiona con todos los detalles. Sí, pero hay un trigger que hace que, o sea, hay un detonante que hace que él empiece a involucrarse de manera exagerada en la situación, y creo que es su encuentro con el personaje de Harrison Ford, que sí, que sale Harrison Ford aquí, y que no hace de héroe, y me parece que está bien, el personaje de Martin. Claro, en su personalidad, tanto cotidiana como profesional, siendo muy metódico y siendo un profesional, vamos a decir, que como ya hemos visto en la película, desecha a final de cuentas sus emociones o sus deseos por sobre lo que es correcto según su pensamiento crítico, ¿ok? Entonces él tiene que entregarle esas grabaciones al director, a quien lo contrató. Entonces, como no lo dejan, el hombre, coño, me sacaste de la rutina. Y yo creo que eso es un detonante que logra el personaje de Harrison Ford, no solo ahí, sino después en la convención de los detectives privados, que aparece como siguiéndolo, ¿no? Entonces el detective privado está siendo perseguido, vamos a decir, y empieza la conspiración en su cabeza. Bueno, yo creo que el personaje de Harry, ¿no? Se obsesiona porque piensa que algo malo les va a pasar y los tiene que salvar. Claro. Le juega en contra, ¿no? Pero como tú dices, él a su vez, cuando él siente la amenaza, entra en peligro. Vamos a decir que esa es la gota que rebasa el vaso. Claro, porque él ya tiene un comportamiento, ¿no? Un comportamiento que cuando menos es llamativo, porque él es una persona que siente ira y frustración interna por todo lo que ha ocasionado su trabajo, porque no tiene pareja, no tiene hijos, no tiene nada, ¿no? Sino que él vive y respira por el trabajo. Y una de las cosas que le sorprende es que Stanley, al él despedirlo por sencillamente no respetar su trabajo y evitar que se obsesione con la cinta, ¿no? Con la conversación, cuando lo encuentra en la convención, o sea, no te dan el plazo de tiempo que tú estás manejando entre que grabaron la conversación y que se da la convención. Tú asumes que es un muy corto periodo de tiempo, no superior a una semana. Correcto. Entonces, y de hecho, la conversación que establece con Stanley te deja entrever de que Stanley consiguió trabajo al mismo día o al día siguiente de que es despedido por Harry. Entonces, en ese lapso de tiempo de que no salen en escena, de los 2 días tú ves o te imaginas que él ha pasado esos 2 días es sencillamente dedicado a la cinta, buscando mejorarla, buscando entender todo lo que allí están diciendo. Y claro, lo que sucede, y que creo que la película hace de manera genial, es que una conversación que pareciese que no tiene nada de ¿cómo decirlo?, de peligrosa, se transforma porque la vas escuchando repetidamente en bucle durante la película. Y te está pasando lo que le pasa al personaje de Harry. Kill us if he got the chance.
Entonces, ¿qué pasa? Resulta que sí tiene bastante significado y te dicen todo en esa conversación. Pero tú no te das cuenta de exactamente qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que quieren hacer ellos, porque tú estás montado en el barco del personaje principal. Claro, y es que Harry, como en su trabajo, está aislado del mundo, él está aislado, por eso es que estamos hablando de la soledad del personaje de Harry, porque esto que él ha grabado, ¿no? Esta crónica de una muerte anunciada, es una lápida que él se coloca sobre su espalda, ¿no? Porque cada vez sus sentidos mira, los sentidos se le agudizan, ¿no? Y se enferma por encontrar el significado de cada palabra, de cada fragmento dentro de esta conversación que abrió la película. Entonces, una persona que está plagada de tantas sombras como Harry, que lleva tantas cruces a sus espaldas en el sentido de tantos cadáveres, ¿no? Lo vuelve durante el transcurso de la película en una persona obsesionada por la perfección, y cuando se ve que él es la presa y no el cazador, porque con el personaje de Martin, de Harrison Ford, ¿verdad? Ha sido manipulado, claro, estaba metido en el Claro, él se siente de que no solo no quiere repetir los mismos errores de quienes él ha cazado, sino que también él se siente víctima por primera vez en su vida, y eso es algo que lo sumerge en una creciente espiral de locura, ¿no? Y cada vez se va involucrando más con los personajes que él grabó, y entonces para él ya llega un momento en el cual es incapaz de discernir entre qué está bien y qué está mal, porque el sentido del logro del bien superior le va ganando terreno a sus mismas defensas y a lo mismo que le dicen sus detectives, los detectives privados, ¿no? Con los cuales se relaciona, que le dicen, no te debes de involucrar personalmente con nada de esto. Y vemos también los peligros de... Chao. Vemos también los peligros de la tecnología aplicados aquí, también es un tema que está vigente. Por ejemplo, vemos también, digamos que en el nudo de la película hay varias claves. Por ejemplo, cuando el personaje de Morán, que es, vamos a decir, su rival, le pone una cámara a través del bolígrafo que le ponen en el bolsillo de la camisa. Es un micrófono, sí. Perdón, no una cámara, un micrófono. Le pone un micrófono. Luego la aparición del personaje femenino más importante de la película, que no es la de la conversación, sino Meredith, que al final vemos cómo lo engaña, que es terrible, ¿no? Tú estás viendo venir. O sea, no es una cosa que la película te lo esconda, ¿no? Pero tú estás viendo venir que en el momento que él ceda un poquito, en el momento que él se relaje un poquito, va a ser el momento donde va a ser engañado. Y es el momento donde tiene, digamos que, vamos a decir, el tipping point de la película. Ok, la conversación que tiene con Meredith después que se queda con ella en la habitación. Cuando se quedan solos y se lleva las grabaciones, ¿no? Ahí es donde empieza la espiral hacia abajo del personaje. Me parece que es el momento que decide confiar, aunque sea un poquito, en la sociedad otra vez, vamos a decir. Bueno, es que si tú te pones a ver por lo que hemos descrito del personaje de Harry, él en su soledad pensó, porque Meredith lo manipula, ¿no? De que, mira, tú puedes ser querido, y creo que eso es el detonante, uno de los detonantes, ¿no? Que le lleva a obsesionarse aún más no solo por preservar su vida, sino por preservar la vida que él siente que está en amenaza de las dos personas que ha grabado. Entonces, el hecho de que le rompan el corazón y que lo utilicen para quitarle la evidencia de lo que, pues, todavía no hemos hablado del final, pero lo que desencadenaría esas citas, creo que
él no puede asumir la carga y es algo que ya al final de la película, cuando él entiende por qué le quitaron las cintas, cuál es lo que está detrás de todo esto, o él se lo imagina, es lo que le lleva a él a tener ese episodio por su mismo trabajo, lo potencia, ¿sabe? Porque ahora él es la presa, él es la víctima. Entonces, él, un cazador nunca se siente cómodo cuando lo están observando. Ok, te iba a preguntar, ¿a ti te parece que todo lo que pasa en la película, porque hay momentos donde tú no sabes si realmente es la paranoia del personaje de Harry que está sucediendo o es algo realmente que sucede, pues? O sea, Mira, me pregunto, ¿para ti todo está en la mente de Harry o ciertas cosas, nada más? Bueno, mira, yo creo que la mente de Harry se vuelve un laberinto, ¿no? Y se llena de teorías. Entonces, en la película hay una línea donde la realidad y la ficción se van difuminando y creo que eso es algo de que de entrada tú vas presenciando con el hecho de cuando está cumpliendo años y le deja el portero, le deja la botella, ¿no? De licor y una tarjeta. Entonces, mire, ¿cómo tú supiste que era mi cumpleaños? Y yo pensé que era el único que tenía la llave. Entonces, claro. Ahí tú te das cuenta de que él se está mudando a un nuevo apartamento. Él tiene un comportamiento que tal vez no está siendo errático, porque el hecho de que se moleste con Stanley de la forma en la cual se molesta y que tienen tiempo trabajando juntos, ahí, él está incómodo por eso que ha sucedido y lo paga con Stanley, ¿no? Por lo de su cumpleaños, que hayan entrado en su casa de esa forma. Y creo que el hecho de que él se haya topado con esa conversación fue lo que generó la catarsis que le llevó a su descenso, ¿no? Y de hecho, si te pones a ver, es un personaje, digamos, emocionalmente frágil, porque es un personaje que no logra tiene culpa, pero tiene no solo culpa eso. de las personas heridas y muertas por su culpa. Pero no solo eso, no es capaz de dar rienda suelta a sus deseos, más allá del saxofón, ¿cómo se llama? Que toca de vez en cuando, que digamos que es la única conexión de entretenimiento que tiene este personaje, porque digamos que sus relaciones personales son poco menos que ambiguas y poco menos que poco satisfactorias, como vemos en la escena que tiene con la chica con quien sale, pero el que ni siquiera sabe dónde vive, ni siquiera está segura de su propio del nombre real de Harry, ¿sabes? Y llega un momento, ya vemos que tiene tiempo haciéndolo, tanto así de que ella misma le dice, mira, casi que ya no vuelvas, porque que ya yo no aguanto más esto, ¿sabes? Claro, porque tú sabes que yo creo que su propio trabajo se le transforma en una prisión mental, ¿no? Y esa obsesión que él tiene como un mecanismo de defensa es potenciada por la culpa y el vacío existencial, ¿no? Y eso lo hace sumergirse dentro de la investigación de la charla, buscando un propósito, o se torna un propósito y su razón para vivir, a modo tal de que ese deseo de salvarlos, porque como ellos dicen de que si los descubren los iban a matar en medio de la conversación esta que él grabó, y esa realidad distorsionada, ¿no? Que él siente, y el hecho de lo que ocurre en la fiesta que tienen en su oficina lo lleva a que se adentre aún más en esa conversación, que deje de dormir y que esa tensión que él está experimentando por sentir que es la presa, porque se va desarrollando, ¿no? Antes del final. Cada vez se vuelve más impulsivo y más peligroso. Estamos hablando de una persona metodológica, ¿no? Y entonces yo creo que Coppola, utilizando a Harry, ¿no? Nos dice, y estamos hablando de los años 70, ¿no? Que no había cámaras en las calles y eso, ¿no? Creo que él critica, utilizando a Harry, ¿verdad? Un mundo donde cada vez hay más vigilancia y cada vez hay más invasión de la privacidad, donde los derechos civiles están hechos a un lado por la premura y la premisa de controlar a grandes volúmenes de personas, ¿no?
y creo que el punto de no retorno de Harry, ¿verdad? Es esa trampa mortal en el cual la soledad y la paranoia por querer controlar, más allá la paranoia y la soledad se dan la mano ahí. Sí, y eso lo lleva un resultado trágico, ¿no? Porque yo creo que ya podemos ir hablando sobre la parte final después de toda esta introducción de todo lo que vemos. Ya va, antes que se me olvide. La banda sonora en esta película, muy buena. Bravo. O sea, el jazz, ¿no? Con su ritmo frenético y con su ritmo cambiante te coloca en posición dentro de las escenas, te ubica, ¿no? A la vez que las adorna. Totalmente, amiguito. Estaba buscando una cosa aquí. Te iba a decir, estás hablando ahora mismo, hace un ratito, sobre el comentario político que hay de Francis Ford Coppola acerca de la película, que está claro que sí te está advirtiendo de los peligros. A diferencia de lo que hace Megalópolis, aquí sí creo que la crítica está bien direccionada. Él mismo, en el comentario del DVD de esta película, Francis Ford Coppola, dice que se sorprendió al saber que la película utilizaba el mismo equipo de vigilancia y escuchas telefónicas que los miembros de la administración Nixon utilizaban para espiar a sus oponentes políticos antes del escándalo Watergate. Okay. Coppola ha dicho que esta es la razón por la que la película obtuvo parte del reconocimiento que ha recibido, pero que esto es totalmente casual. No solo el guión se completó a mediados de la década de los 60, antes de que la administración Nixon llegara al poder, sino que el equipo de espionaje utilizado en la película se descubrió mediante investigaciones y el uso de asesores técnicos, y no, como muchos creían, mediante historias reveladoras en los periódicos. Sobre el allanamiento de Watergate, Coppola también señaló que el rodaje había terminado varios meses antes de que aparecieran en la prensa las historias más reveladoras sobre el caso, dado que la película se estrenó en los cines apenas meses antes de que Richard Nixon dimitiera como presidente. Coppola sintió que el público interpretó la película como una reacción tanto al escándalo de Watergate como a sus consecuencias, y parece que es así, pero no lo es. Recordemos que digamos que era uno de los proyectos soñados de Francis Ford Coppola en esa época, y de hecho hace El Padrino para poder lograr hacer esta película. No la hizo antes que El Padrino, pues no lo dejaron. Entonces, una vez que obtuvo el reconocimiento del Padrino y el dinero y todo eso, lo dejaron hacer esta película. Mira, mándale saludos a nuestra amiga Bonnie, que ya está allá atrás. No sabía cuál era. Mira, tú sabes que esta película es una introducción para lo que él desarrolló después en Apocalypse Now. Desde mi punto de vista, que es llevado aún mucho más al extremo, ¿no? Sí, sobre los peligros del poder, el control, la obsesión y demás, ¿no? Aunque yo creo que en Apocalypse Now explora más, digamos, las sensaciones y el, ¿cómo se llama? El estado emocional de los soldados en Vietnam. Sí, yo creo que aquí es algo, o sea, en ambas películas, tanto Apocalypse Now como yo creo que él ataca, ¿no? O aborda temas universales, ¿no? Por lo menos la identidad que tiene Harry con su trabajo y la identidad que desarrollan las personas con todo lo que hacen, ¿no? Porque te nutre, ¿sabes? Hacer algo te nutre. Pero no me dijiste una cosa, amiguito. No me dijiste que si pensabas que todo estaba en la mente del personaje de Harry o no. O piensas que sí pasó algo, pero que hay ciertas cosas que están en su mente. Yo creo que sí sucedieron cosas. Yo creo que sí sucedieron cosas, pero hay otras cosas que la película es ambigua y que te da a entender de que él se las imagina, ¿no? De que él por lo mínimo, la saca de proporción. Como por ejemplo, lo que hayan allanado su casa el portero para llevarle el paquete. En cierto momento, sobre todo por el final de la película, tú te planteas si de verdad ocurrió o si de verdad es parte de las consecuencias de esa conversación que él grabó. Si él llega al hotel, es porque hay algo, ¿sabes?
Aunque él obtiene esa información gracias a la misma conversación que vemos al principio. Correcto, es que la conversación, toda la trama se basa en esos 3-4 minutos de conversación. Y era una manipulación lo increíble es que todo eso está montado básicamente como una manipulación al detective privado. Ese es el mensaje, uno de los mensajes que tiene la película. El otro es de que hasta los hombres de poder, como en este caso ¿cómo es que es? Mark es, ¿no? el jefe de la misión diplomática. Sí, Frederick Forrest, Mark. Ajá, Mark. Entonces, como hasta los hombres en la posición de Mark no están a salvo dentro de una intriga, ¿no? Y creo que el personaje de Harry, al verse que él tampoco está exonerado de dicha intriga, lo conduce a que al final de la película destruye el apartamento, porque él sabe de lo que él es capaz, y eso es lo que le aterra, porque... ¿Qué pensaste cuando él estaba destruyendo el apartamento, amiguito? O sea, porque tú estás también, me imagino que estabas ávido de saber dónde coño estaba el micrófono. Bueno, lo que te comunica el final es que no había ningún micrófono. O sea, la llamada, tú te planteas que la llamada si de verdad existió o no existió, pero por las consecuencias de todo lo que tú has venido viendo, ¿no? Yo creo que es algo que la llamada existió y que le alimenta los sentimientos de miedo y aversión que él tiene hacia sí mismo. Y como él sabe lo que él ha logrado y él sabe de lo que es capaz y sus logros a través de sus logros del pasado, eso es lo que hace de catalizador a que destruya todo. De que comience inocentemente revisando los sitios en los cuales él los colocaría y después se desproporcione, ¿no? Que arranque hasta el suelo. Escucha, esa es una de las posibilidades. En la que Harry destroza el apartamento. El señor Francis Ford Coppola afirmó en el comentario de DVD también que no tiene idea dónde está el bug. O sea, dos ideas que mencionó fueron una, lo que estás diciendo tú, y otra, que haya estado en la correa del saxofón, amiguito. Ay, verdad. Que yo, amiguito, lo que a mí se me ocurrió sinceramente es en ese saxofón, que está en el saxofón, pensaba yo, ¿no? Pero hay un detalle con respecto a ese instrumento, que es cuando Harry se enfrenta al personaje de Harrison Ford en la convención de vigilancia, hay un hombre que lleva un saxofón y se cruza frente a ellos, sugiriendo que el error de Cole no puede encontrar su apartamento al final de la película. O sea, que el bug que está en el micrófono, el micrófono, que no puede encontrar, está en su saxofón. Entonces, a lo mejor puedes hacer una conexión ahí, pero cualquiera de las dos narrativas valen. Yo también coincido contigo en que hay algo que está... No, vamos a decir que no es una conspiración a mayor escala, simplemente se iban a cepillar al director. Eso es lo que querían hacer. Pero creo que hay muchas escenas, sobre todo las escenas sangrientas y todo eso, que están en la cabeza de Harry. Incluso la propia escena final, digamos, cuando lo llaman y todo eso, a lo mejor eso también está en su mente. Bueno, o sea, es que de hecho eso es algo que la película es bien clara, ¿no? De que él cae en cuenta de que el director Mark es asesinado, pero ve que él llega a tal punto de querer saber o evitar lo que va a suceder, ¿no? De que se aloja en la habitación de al lado de dicha habitación donde iba a tener el encuentro, puede ser sexual, ¿no? De que tenía la pareja esta que él grabó al comienzo. Sí, que recordemos que una era la pareja del director. O sea, era un tema de faldas, correcto. Entonces, después lo que ocurre es que yo creo que él, a pesar de que coloca el micrófono, no capta ninguna, por lo menos la película no te dice qué conversación se establece en dicha habitación del lado. Empieza a retroalimentarse. Y cuando él ingresa en la habitación del lado,
él se imagina lo que sucede en la poseta. Eso es claro y lógico. Total. Eso es lo que te digo, se está retroalimentando el mismo ¿cómo se llama? De imágenes que no llegaron a pasar. Pero si bien es cierto de que él estaba siendo observado por estas personas que lo contrataron, pues sí, porque la película al final nos muestra la matrícula del vehículo de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. No, en esa época no existía la Comunidad Europea, ¿no? Claro, están hablando. Y eso establece que él ya está hacia el final de la película, con el final, él ya está en un estado mental totalmente destruido. Bueno, y el director juega también con ese concepto, porque en la última toma de la película, la cámara se desplaza de derecha a izquierda y retrocede, tal como lo haría una cámara de vigilancia. Claro, obviamente ahí hay dos papeles, hay dos aspectos. Pues estamos claros que el personaje de Harry está completamente paranoico y que la mitad de las cosas podemos asumir que no pasaron. Pero seguro que formó parte o fue víctima de una conspiración para asesinar a otra persona, seguro. Y ahí subyace también la crítica al espionaje. Claro, al sistema al sistema de espionaje, exactamente. Y es que yo creo que algo más que quiere hacer Francis Ford Coppola con esta película y con esta trama, porque la película se ve rápido, o sea, en ningún momento tú te quieres despegar porque la película es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que era lo que te iba a decir, que busca Francis Ford Coppola utilizando esto de las observaciones, de las escuchas, de las libertades que pueden tener los investigadores privados, ¿no? Que los puede contratar cualquier persona, y te habla sobre la fragilidad, ¿no? La fragilidad que tenemos nosotros como individuos de no poder vivir una vida dentro de nuestros derechos y dentro de nuestras libertades, sino que pueden ser saltadas por conveniencia de un tercero sin razón alguna, ¿no? Y esto nos hace perder el control de nuestro destino y por lo tanto el control de nuestra vida. Creo que las personas como Harry, que sienten presión, ¿no? O sienten pena por la carga que llevan sobre sus hombros, porque es un simbolismo que está utilizando de que Harry, que es el que observa, el que escucha, ahora es el escuchado y el vigilado, ¿no? Y te lleva a que es un crimen someter a las personas a la soledad, al aislamiento, a la enfermedad, porque la paranoia es una enfermedad. Y creo que esas fuerzas destructivas que nos relatan en la película te lleva a cuestionar hasta qué punto está bien violar la sanidad de las personas, ¿no? Amiguito, y es un tema que, o sea, como decimos en muchas películas que revisitamos, porque es que digamos que las temáticas de los seres humanos no caducan como puede hacerlo un producto alimenticio, o sea, sino que lleva más tiempo, ¿no? Uh-huh. Y lo que era relevante en esa época del Watergate todavía sigue siendo relevante, sobre todo el tema de las conspiraciones. Ahora mismo, en la sociedad actual, hay un grupo, amiguito, de conspiranoicos que está muy mal visto, y yo creo que con un poquito de razón, pero uh-huh. Hay un problema también subyacente ahí. Personas con la salud mental, porque eso también tiene que ver con la salud mental, personas que están jodidas a la cabeza y no lo saben, amiguito, están libres por ahí desinformándose y desinformando. Bueno, ¿sabes? Y creando un caldo de cultivo en las redes sociales, a veces hasta insostenible, amiguito, que ha dividido el mundo en dos bandos. Claro, y eso lo podemos ver con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, al Congreso, por los conspiranoicos de cubanos. Ya va, pero si y demás cosas. Sin ir más lejos, amiguito, en el debate presidencial,
que tuvo Biden cuando todavía era candidato y Trump soltó fue con Kamala. Fue primero con Kamala. Trump soltó un fake news ahí hablando en el debate presidencial. ¿Entiendes? Y yo creo que la radicalización... Estamos hablando de un candidato, amiguito, estamos hablando de un candidato a presidente de Estados Unidos. No estamos hablando de tu amigo de WhatsApp, que sabe quién es. ¿Sabes? Bueno, amigo mío. No es. O sea, todos tenemos un amigo, mira, escúchame, todos tenemos un amigo conspiranoico, ¿sabes? Que te dice que la Tierra es plana, que eso es, que los huracanes, que el huracán Milton es ¿cómo se llama? Es inducido, inoculado, no sé qué demonios, ¿entiendes? Todos tenemos un amigo así, pero que ese amigo se convierta en un candidato a presidente del país más poderoso del planeta, es cuando menos preocupante. Yo no digo que es que Trump haga todas las cosas mal o que no estoy hablando de eso, pero hasta él mismo, o sea, que debe tener como 500 asesores a la derecha y 500 a la izquierda, se come un fake news, imagínate qué puede ser de nosotros. Porque yo creo que todo esto de las conspiraciones y todo esto se basa en lo caldeado, ¿no? Y es un elemento distópico que ha surgido a raíz de las redes sociales, porque hay un producto que es consumido por las personas para alcanzar pertenencia, ¿no? De que están inconformes con una sociedad cada vez que ellos perciben más decadente y que no tienen las oportunidades, y en su búsqueda de respuesta encuentran el calor dentro de esto que te da una respuesta rápida, a tener que educarse, tener que entender ciertas cosas mucho más complejas, y es mucho más fácil decir, no, la culpa la tiene tal vaina, que entrenar tus conocimientos y adquirir nuevos para poder comprender muchísimas más cosas. Yo creo que se ha hecho un trabajo se ha hecho un trabajo casi imposible contrastar una noticia, porque las redes están rodeadas de fake news, amiguito. Sí, no sabes exactamente, o sea, está difuminado, completamente borrosa y la realidad, lo que está pasando de verdad, o sea, que no lo puede. Y es como más fácil meterse en Facebook o meterse en algún grupo de WhatsApp, alguna cadena, y ver una noticia que realmente no es verdad. De cualquier cosa, amiguito, de cualquier cosa. O sea, la irresponsabilidad de la gente para difundir esa noticia es una cosa que no tiene, ¿cómo se llama? No tiene precedente, creo. Y creo que estamos llegando a un momento, creo que sin exagerar, creo que no exagero, espero que sí, espero sí exagerar. Estamos llegando a un momento de un caldo de cultivo parecido a lo que pasó con la Guerra Fría en los años 80, donde había gente que realmente, y con razón, tenía miedo de que, amiguito, hubiera una destrucción nuclear. Exacto. ¿Cómo es que se decía? Yo creo que una destrucción asegurada, mutua asegurada, exacto. Yo creo que la cruzada actual, ¿no?, entre el bloque occidental y el bloque oriental con respecto al poder nos está llevando a esa situación, ¿no? Y forjar una nueva dicotomía que bebe de esos excesos originados por la Guerra Fría, que planteándonos en una situación de una nueva Guerra Fría. Pero amiguito, ¿cómo va a ser esa Guerra Fría ahora? ¿Cómo va a ser esa Guerra Fría ahora? O sea, tú lo piensas y tiene que es aterradora nivel nuclear, porque como tú imagínate traspolar esta película de conversación al mundo actual. Con todas las tecnologías exacto, no te puedes ni fiar de un audio, no te puedes fiar de eso, no te puedes fiar ni de un video con el deepfake, cómo se ha desarrollado eso, la inteligencia artificial, o sea, cualquier cosa que veas, no solo tus ojos te engañan, sino que también te engañan los oídos, o sea, una cosa difícil. Y eso es lo peligroso, es del mismo nivel de peligroso que Corea del Norte e Irán con armas nucleares, y es el mismo nivel de cómo el sesgo cognitivo te va a traicionar, porque todo está sujeto a que una inteligencia artificial o un programa pueda cambiar el tejido mismo de tu propia realidad y cómo tú la percibes. Entonces, ¿qué es real? Es algo que tiene question mark, ¿sabes? Porque llega un punto en el cual la misma plataforma de YouTube te pregunta que tú tienes que señalarlo a voluntad si el contenido que tú tienes está alterado o modificado por inteligencia artificial. Y no solo está alterado por eso, está alterado por ti. Tú creaste ese mundo, amiguito.
Porque según tus intereses, a lo mejor tú te metes en Twitter, en tu cuenta de Twitter, y eso no es la realidad, porque a lo mejor es tu realidad. Es lo que tú quieres ver, lo que quieres escuchar, lo que quieres leer. Y eso es algo que ha sido potenciado por los algoritmos. Es Sí, para que tú sientas placer y liberes dopamina, y tus claro. sesgos de conocimiento sean reforzados bajo las ideas que tú sostienes por este entorno que se crea en las redes sociales. Entonces, por eso todo hay que contrastarlo. Si tú ves una noticia, pues tienes que indagar un poco más porque no sabes si es verdadero o falso. Y si es verdadero, no sabes hasta qué punto es la historia completa. Entonces, en las historias se dice que no hay ni malos ni buenos, son los vencedores y perdedores. Así es, amiguito. ¿Cuánto le pones entonces a la conversación, siendo una película muy actual, o sea, con mucha vigencia? Mira, yo le coloco a esta película un 8.5. Igual, 8.5 está bien. 8.5 está bien. Hoy es mi película favorita de Francis Ford Coppola, mañana será otra. No digo que la mejor, mi favorita, no digo que la mejor, no, es diferente. Obviamente no voy a decir que esta película es mejor que Apocalipsis ahora, o sea, no, ¿sabes? Estaría loco, o que El Padrino 2. ¿A ti cuál El Padrino te gusta más? A ver, ¿Padrino 1 o 2? La 2, ahí también. Pero me encanta la 1, o sea, la transformación de Michael de idealista a... Para terminar, sabes que empezamos hablando del Padrino, ¿no? Es inevitable hablar del Padrino cuando hablamos de Francis Ford Coppola. Yo quiero hacer una idea, y yo creo que también, y le voy a dar un poquito más de amor a Padrino 3. El Padrino 3 sufre del final del Padrino 2. Es que el final del Padrino 2 es tan brutal. O sea, cómo termina ese personaje de Michael Corleone con todo el poder y con nada emocional. O sea, perdió todo, o sea, ganó todo el poder y perdió toda su familia. Toda. Correcto. Es un final. ¿Cómo tú continúas esa historia? Haciendo lo que hicieron en El Padrino 3, matándole a la hija, que era lo único que le quedaba. Claro, y haciendo porque yo veo coherente el arrepentimiento de Michael Corleone en la tercera película. Lo veo coherente, es que no podías ir por otro lado. Y claro, ya no es el mismo personaje, no es un personaje tan, vamos a decir, carismático como el personaje de Dadosco, o sea, que tú ves la transición de una persona buena a un personaje malo, y que la ves orgánica, lo ves bien. O sea, tiene una construcción brutal. Pero... Es que Michael en la 2, o sea, lo que hace con su hermano, con Fredo, o sea... Imperdonable, bro. Y el hecho de que en la tercera entrega él ya quiera hacer todo legal, salirse de ese mundo y no puede, porque como él, en sus propias palabras, por más que él intenta salir, lo jalan. Los Sopranos. Me jalan, hace una brutal. Eso en Los Sopranos pasó muchas escenas de Los Sopranos. Sí. Burlándose, o sea, recreando la escena, no burlándose. Bueno, amiguito, ahí vamos a dejar en el video la próxima película que vamos a hacer, ¿ok? Que ni tú ni yo sabemos, pero la semana que viene más de La Puerta de Tannhäuser. ¿Te parece? Claro que sí. Creo que le hicimos justicia. Creo que hicimos justicia, sí, recuerden seguirnos. Creo que hicimos justicia a Francis Ford Coppola, ¿puede ser? Sí, yo creo que después de Megalópolis y ese mal sabor de boca, ver esto, claro, lo vuelve a colocar en el nivel que merece estar. Si tienen sugerencias para más películas o series, ¿verdad? Déjenlas. Exactamente. Coño, okay, nunca hacemos eso, lo vamos a hacer al principio del programa próximo. Claro, chao. Chao, amiguito. La Puerta de Tannhäuser es tu podcast de cine y televisión. Dale like y suscríbete para tener más contenido, y también puedes poner tus comentarios para saber nuevas ideas de series y películas que queráis ver en el canal La Puerta de Tannhäuser.